¿cómo voy a hacer para que me vean como una mujer, aunque no pueda ver? Quise confinarme, odié el bastón, temía la menstruación y quise renunciar a mi fertilidad, a mi poder creador. Y luché para no ser. Y cuando me di cuenta de que nada podía hacer, hice todo lo que pude para no parecer y poder pertenecer. Hola Mar, ¿cómo estás? Te dejo este mensaje para preguntarte si hoy nos podemos reunir porque la verdad no pude dormir pensando en el proyecto y creo que ya es el momento. Ya voy a regresar a Paul, después de todo ese tiempo sin hacer, pues ya voy a regresar, estoy muy contenta, pero también estoy pues asustada. ¿Cuánto Sí, tiempo sin hacer pole? 2 años desde la pandemia. Yo no sé si en ese momento tenga las condiciones, me da un susto que me vaya a resbalar del tubo, me da susto no hacer las cosas bien, me da susto no estar como estaba antes y no voy a estar como estaba antes, obviamente. Entonces, bueno, no sé, vamos a ver cómo se da eso, pero tengo que hacerlo si en realidad queremos ejecutar el proyecto. Pero a ver, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Realmente el objetivo es Pola Ciegas, ¿cierto? Bueno, yo soy ciega, para mí es Pola Ciegas, pero yo quise aprovechar como esa cuestión metafórica de que es a ciegas, pero a ciegas a los prejuicios, a los paradigmas, a los estigmas, que vos sabes que el pole es un deporte bastante estigmatizado, como etiquetado de ciertas formas. Andrés, entonces en ese orden de ideas, ¿con quién vamos a hacer el proyecto? Pues yo he estado pensando en las mujeres con discapacidad, distintas discapacidades. He estado pensando en mujeres sobrevivientes de cánceres y he pensado en esta que me parece súper poderosa y que me gustaría que comenzáramos con esa, y es las mujeres en situación de cárcel. André, el problema, lo que yo veo complicado es el tema de los permisos, el tema del presupuesto, que no tenemos presupuesto, el tema de los tiempos. Pues yo no quiero ser pesimista, pero es complejo la Y me verdad, perdí trabajar. tratando de encontrarme en un laberinto de paradigmas y estigmatización, construido por todos, incluso yo. Entonces lo que queremos es llevar eso allá y hacer que pues a través de talleres en los que se enseñe Paul, pero también se trate el tema de empoderamiento, pues las mujeres que están en esa situación de cárcel pues puedan redescubrirse. André, ¿con cuánto tiempo contamos? ¿O qué hemos proyectado? ¿O qué has pensado tú? No sé. Serían talleres de 1 hora y media, 2, donde obviamente primero tenemos que llegar a ganar la confianza de ellas. André, contame entonces, ¿cómo vamos en estos avances? Pues estuve hablando con Chris y me dijo que ya está trabajando en los talleres, en la coreografía. Excelente. Yo la verdad es que tengo muchísimo trabajo por delante, demasiado. Yo sé que la parte de la redacción va a ser de lo más duro, pero eso hay que escribirlo. Y bueno, ya tenemos más chicas, Ay, gracias. chicas subidas en el bus, en el proyecto. Sí, total. Y cuando ya casi me rendía a ser la que no quería ser, apareció el hilo de Ariadna, la danza en un tubo de Paul, que me llevó hacia la salida, mi interior. Y no encontré a la mujer que quería ser, porque esa ya era yo. Como para tratar con las telas de semejar como de pronto ese encierro, ese laberinto, pero que a la... Este me parece mejor, que es más como acá los ojos, sube y abarca como todo eso, pero transformando eso más a la parte del minotauro, también hacer como una parte un poquito más animalesca en la parte de la nariz, como conectar eso. Y lo que nosotras queremos es que todo el proceso quede documentado. El proceso de cómo ellas se acercan al pole, qué les parece, pero también que se mezcle con historias de vida de ellas, o sea, de sus experiencias. Ok, entonces vamos a aprovechar cuando estemos allá para conversar con ellas, que nos cuenten sobre sus historias, pero también podría ser que nos cuenten cómo se ha sentido en el proceso, y eso yo creo que sería muy genial para acompañar y darle sentido, pues que ellas digan, no, esto ha sido muy difícil para mí, o por el contrario ha sido muy liberador, podría ser muy... Y se engendró en mí el deseo de que otras no vistas también se miraran. Gesté el deseo de que danzáramos juntas, pero no todo sale como se quiere. Pero
Entonces hemos avanzado mucho y la mala noticia es que todavía no hemos obtenido ninguna respuesta. Nada, o sea, no nos han dado permiso en ninguna parte. Hasta que no haya ese permiso de ese lugar con esas personas, pues el proyecto se tendría que parar. Un mensaje no leído. Desde la Dirección del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín, hemos revisado a detalle su proyecto Pola a Ciegas a realizar dentro de nuestro establecimiento y consideramos que podemos darle marcha al mismo. Finalmente, un grupo de mujeres se me unió y juntas parimos Pola a Ciegas, un rito para que las invisibles, recluidas en el laberinto de la no aceptación, encendieran su luz y brillaran con todo su esplendor.